Asegurar la calidad de tu cosecha y tus ganancias. Diamond y Olympic son productos de EQC. Confianza en manos expertas. Vidriería San Luis. Te ofrecemos vidrios en general, vidrio de seguridad, templados y curvex, puertas en aluminio, mamparas de vidrio y con aluminio. Confeccionamos cortinas, instalamos rieles de fierro y aluminio, fabricamos protectores de aluminio, balcones de aluminio y vidrio. Contamos también con servicios de laminado de seguridad para todo tipo de vidrios. Tenemos más de 40 años de experiencia. Fabricando también ventanas en sistema Nova y tributante. Gina, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. ¿Tú qué tal? Bien. Mira, mi coloco esto bien. Sí, menos mal. Perfecto. Bien. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Sí, menos mal, todo bien por el momento. Genial, genial, genial. ¿Qué tal? Ya, ahorita salimos, ¿ya? Sí, sí, sí. ¿Me escuchas bien? Sí, clarito, te escucho bien. Perfecto. Voy a quitar Ya. cables. Ya. Julie, dime el pase. Julie. Nuestros abuelos y nuestros niños son Julie. vulnerables para contagiarse con el coronavirus. Su cuidado y su protección dependerá de ti y de tu familia. Julie. ¿Ya? ¿De que termine ese? Nomás me das pase. Esta es una semana intensa, Gina. Sí, bastante trabajo, ¿no? Basta. Mira que nosotros ya tenemos actividades a morir y las filiales están que hacen cosas, Dios mío. Bien, Sí, ya. creo que la... Ya. Dale. Comenzamos. Ya. Continuamos con Líder Noticias y estamos en comunicación telefónica y a través de Instagram también con Zuliana Lainez. Ella es la representante de la Asociación Nacional de Periodistas y vamos a conversar con ella porque hay una serie de actividades virtuales, obviamente, que se van a desarrollar durante estos días, precisamente por el Día del Periodista. Zuliana, muy buenas tardes, tu saludo para nuestra población. Gracias por esta comunicación. Muy buenas tardes, un gusto entrar en contacto para compartirles lo que tenemos planificado en el marco del Día del Periodista, que sin duda es particular. Creo que primera vez en la historia desde que se instituyó el Día del Periodista que nos toca hacer actividades de manera virtual en todo el país, pero reitero, a lo negativo le vemos la positivo. Creo que es la primera vez en la que los actos conmemorativos van a tener una pluralidad de participación de compañeros y compañeras de todo el país que no necesitan necesariamente estar ubicados en Lima. Sí, efectivamente, Zuliana, por favor, coméntanos, en primer lugar, antes de ir al tema de las actividades, ¿cómo analizan ustedes la labor de los periodistas en la actualidad? Ya hemos conversado un poco en entrevistas anteriores sobre el tema, pero ahora que ya como que van saliendo la gente nuevamente a las calles, los periodistas también tenemos que volver a salir a las calles a seguir reporteando. ¿Qué opinión tienes al respecto? Sí, el tema ha evolucionado bastante. Creo que estamos en una tregua, me atrevo a decir, a lo largo y ancho del país, una tregua que por desgracia visoramos que no será muy larga en función a lo que viene aconteciendo en otros países. Estamos viendo lo que ha pasado en Europa, vivió también una tregua de un mes y medio prácticamente y ahora vuelven a la segunda ola. Por eso lo que les estamos pidiendo a nuestros colegas y a la ciudadanía en general es que no bajemos la guardia. Tenemos que salir porque hay cosas que se van reactivando, hay coberturas que hay que hacer, pero hay que hacerlas con toda la seguridad que el caso amerita. Sí veo una diferencia, Gina, y se lo comentaba a colegas con los que conversábamos estos días de la situación de los periodistas en el país, porque nosotros ahora en la víspera del Día del Periodista vamos a presentar un informe con el impacto sanitario en libertad de expresión. Lo cerrábamos justamente ayer
y registramos 92 periodistas fallecidos por COVID. La cifra es terrible, la verdad que es terrible. Solo hablando de COVID, porque hay otros 54 fallecidos en el marco de la pandemia. O sea, estamos hablando de casi 150 colegas fallecidos desde que empezó la emergencia sanitaria. Y en esa circunstancia que por supuesto amerita que esta fecha no sea una fecha de celebraciones, sino que sea una fecha reflexiva, más bien para valorar el papel que tiene el periodismo, yo eso sí lo veo como algo a rescatar en esta fecha. Creo que la ciudadanía ha podido percibir en circunstancias tan particulares el papel que tiene el buen periodismo frente a toda la desinformación que hay en redes sociales. Ha podido percibir también el grado de riesgo que asumen los periodistas. Nosotros hemos visto cuadros dramáticos al interior del país, pero sí veo una diferencia de cómo nos encontró esto en marzo y abril y cómo nos puede encontrar ahorita en prácticamente octubre, noviembre, ¿no? Y es que cuando la pandemia empezó, desconocíamos muchísimo el comportamiento del virus. Entonces, cuando los colegas se infectaban, prácticamente detectábamos el contagio al séptimo, octavo día, donde los niveles de saturación de oxígeno eran bajísimos, los hospitales estaban colapsados, teníamos poco margen de actuación. Y ahora hemos ido aprendiendo, primero, de que tenemos acceso, aunque sean malas, porque tampoco vamos a justificar el uso de las pruebas rápidas, pero por lo menos tenemos acceso a que nuestros colegas estén pasando algunas pruebas periódicas en varias regiones, ¿no? Hay colegas que están haciéndose pruebas, que los temas en el sur nos ha pasado, Juliaca, Cusco, Moquegua, los colegas en Tacna mismo han podido hacerse pruebas, detectar quiénes estaban con el virus y atenderlos de manera domiciliaria sin que pasen esos 7 primeros días que hacen que los cuadros de saturación de oxígeno se eleven. La mayoría de nuestros colegas cuenta ahora o a nivel de las provinciales o en sus propios domicilios con acceso a oxímetros. Hemos tomado más conciencia de lo que es el cuidado y el autocuidado personal. Y creo que en eso sí nos encuentra distintos. Antes no conocíamos cómo se comportaba el virus y ahora tenemos, por desgracia, con el saldo de muertes y la situación que hemos pasado, pero creo que nos encuentra con un poco más de expertise para poder reaccionar rápido, que es lo que puede ayudar a salvar vidas, ¿no? Claro, ¿no? Para los médicos también es casi igual, pues, ¿no? Ya tienen un poco más de experiencia, saben cómo tratar al paciente en determinadas circunstancias, ¿no? Claro, lo que significa que no hay que fiarse, en realidad esto es incierto. La verdad que cuando escuchamos a las autoridades de nuestro país, que son la fuente oficial, afirmar que vamos a empezar en Perú a vacunar en enero, nos sorprendemos, ¿no? Porque uno como periodista sigue los medios internacionales, seguimos las fuentes oficiales, Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos está hablando de procesos de vacunación que empezarían en abril. O sea, no creo yo que en Perú vamos a vacunar en enero cuando una de las potencias mundiales, quizás una de las más importantes, sino la más importante, con un avance científico abrumador, proyecta hacerlo en abril. Yo espero que los cálculos se equivoquen y que esto empiece cuanto antes, pero creo que es bastante irresponsable intentar darle tranquilidad a la gente usando información que no está al 100% corroborada por nadie, ¿no? Sí creo y sí aprovecho este Día del Periodista para hacerle un llamado a mis compañeros y compañeras, a todos mis colegas periodistas, a que entendamos cuál es nuestro papel en esto. Nosotros tampoco podemos ser alarmistas, ni sembrar el caos. Creo que el Día del Periodista, mucha. Hoy, justamente hace una hora, terminaba una reunión con colegas periodistas de la región. Estaba un periodista argentino, Martín Caparrós, y él mencionaba una frase que me quedó dando vueltas luego de la actividad, ¿no? Él decía: si el periodismo no hace bien su trabajo, va a ser bien difícil tener una buena convivencia. Y sí creo que el papel del periodismo en el tema de la convivencia es fundamental y sí tenemos que entender de que los llamados a todos estos cuestionamientos que también nos hacemos como periodistas, Gina,
y contigo misma, con varios colegas de la ANP, muchas veces tenemos dilemas éticos y decimos, debemos informar sobre esto, no, ¿qué hacemos? Porque los periodistas tampoco lo sabemos todo Claro. y al contrario, estamos llenos de preguntas y estamos llenos de cuestionarnos la propia realidad, pero creo que es ahí lo que debe primar, no es saberlo todo, lo que debe primar es nuestro sentido de la responsabilidad, saber si que cuando entrevistamos a alguien, estamos contribuyendo a que la gente tenga mejor información o no, si estamos sembrando el caos con información que no está confirmada. Creo que hay que entender cuál es el papel de responsabilidad social que nos toca en el marco de pandemia, pero además en un marco político del país complejo en el que estamos entrando a un proceso electoral que culminará en abril y que nos va a tener de nuevo a los periodistas en el ojo de la tormenta, ¿no? Así que es un día del periodista para reflexionar, para remirar nuestro quehacer, para acordarnos de todos aquellos colegas que han perdido la vida en el marco de esta pandemia. La cifra es terrible, ni siquiera se compara con los 20 años de violencia terrorista que fueron casi 60 periodistas, ahora estamos hablando de 92 caídos en pandemia, y no podemos pasar la hoja como si fuera un pase de historia natural. Esto que estamos viviendo no se lo esperó nadie y no debería haber un seguir continuamente, deberíamos reflexionar incluso sobre los riesgos de nuestra propia profesión, sobre la forma como lo ejercemos, sobre la precarización también que implica esta labor. Creo que todo eso no nos debería dejar iguales, debería generarnos un cambio, este momento tan duro físico y emocional que estamos viviendo, porque esto al final no avisora en tener un fin muy cercano, pero sí tenemos que acostumbrarnos un poco a convivir con esta situación, tomando todas las precauciones de seguridad por nosotros y por nuestras familias, ¿no? Hoy la escuchaba Gina, en esta reunión que teníamos a un colega cuestionar esto de trabajadores esenciales cuando hablamos del periodismo, de la gente que hace la limpieza en las calles, de los médicos. Y él decía, a veces usamos el eufemismo de ser esenciales como para darnos más importancia y lo que no nos damos cuenta es que en realidad quienes están obligados a salir a trabajar y lo han estado durante toda la pandemia es la gente pobre, ¿no? Y él decía, son los trabajadores que tienen que subsistir, que si no salen, y lo decía bien, decía una cajera de supermercado o una persona que atiende en un mercado. Nosotros como periodistas mismos, quizás lo que más hubiéramos querido era quedarnos con nuestras familias y no exponerlas a todo el riesgo que representaba enfrentarse al virus y a lo desconocido, pero aquella persona o que vende en un mercado, que hace la limpieza pública, está obligada a salir a trabajar por las condiciones de pobreza y extrema pobreza en la que subsiste, y eso también nos tiene que llevar a poner el ojo en la población más vulnerable del país, ¿no? Claro, ¿no? Y ver, por ejemplo, ese trabajo de ellos con mucho respeto, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, a los serenos, pues, que están ahí detrás de los ambulantes, quitándole sus cosas, sus mercaderías. Y claro, uno como periodista piensa que eso está bien en algún momento, porque, o sea, no se debería vender en las calles, pero esa mercadería le cuesta a ese pobre comerciante, ese pobre ambulante, y se lo quitan, nunca más lo ves, y son situaciones bastante críticas, ¿no? Para una familia tan pobre, ¿no? Sí, es su único medio de subsistencia, ¿no? A mí me dejó pensando mucho en las reflexiones de esta mañana, porque es verdad, a veces hablamos de sectores esenciales para darle una valía al trabajo que realizan, por el esfuerzo que hacen, pero también es verdad que lo que los obliga a ir a las calles es la situación de pobreza, y en un país con desigualdades estructurales como el Perú, en el que estamos hablando, y esto no es superficial, estamos hablando de un 30%, 30%, de población económicamente activa formal, pero ni siquiera ese 30%, que ya es poco, tienen contratos indeterminados. De ese 30%, la mayoría tiene contratos a plazo determinado, y muchos, cuando empezó la pandemia, tenían contratos, en julio se les acabaron y no les renovaron los contratos, ni siquiera figuran en la lista de despedidos porque técnicamente no fueron despedidos, fue que no les renovaron los contratos, y ellos son parte de ese 30% de privilegiados. O sea, estamos hablando de un país
que prácticamente con contratos indeterminados no tiene a más del 15% de su población, y eso es terrible para cualquier país sobre la faz de la Tierra, ¿no? Creo que hemos vivido un crecimiento fantasmal, el pensar de que éramos un país con posibilidad de entrar a sistemas como la OCDE, de países desarrollados. Creo que la pandemia nos ha explotado en la cara nuestra situación país, y que si no empezamos desde ahora a trabajar en temas de salud y educación, que son los pilares de dignidad de cualquier sociedad desarrollada, no podemos nunca más volver a decir que somos un país a puertas de ser desarrollado, ¿no? Sí, Zuliana, ¿no? Estamos conversando con Zuliana Lainez de la Asociación Nacional de Periodistas. Zuliana, por favor, coméntanos, ustedes tienen una serie de actividades, no solamente en Lima, sino en el interior del país, con motivo del Día del Periodista. Sí, la verdad que este va a ser un día del periodista, una semana prácticamente del periodista bien intensa, porque además de los actos que tenemos programados desde la central, que son fundamentalmente actos conmemorativos, actos de memoria, actos formativos, hoy justamente a las 5 de la tarde iniciamos con una sesión formativa sobre periodismo digital, plataformas digitales que están muy en boga, y las nuevas técnicas de censura que están habiendo, ya no a veces desde los gobiernos, sino muchas veces desde las propias plataformas digitales. A muchos de nosotros y nosotras nos ha pasado que ahora que los noticieros se proyectan vía redes sociales, a veces nos han censurado desde Facebook material periodístico diciendo que por derechos de autor la pista que se usó para un determinado material está en disputa, y prácticamente bajan el material de redes, ¿no? Entonces nosotros van a estar con nosotros dos expertos de América Latina en temas de derechos digitales, un colega es de Uruguay y otra colega es de Colombia, y queremos compartir con ellos cómo podemos hacer frente a eso que se puede convertir en una censura que viene desde las plataformas digitales, ¿no? Como por derechos de autor o porque tuvimos casos, ha habido un caso bastante polémico también de una radio local a la que Facebook le levantó un reportaje porque estaba hablando del dióxido de cloro y vulneraba los principios que Facebook tiene sobre la cobertura del COVID-19. Entonces, todos estos temas queremos verlos desde la perspectiva de los expertos, ¿no? Ver qué podemos hacer cuando nos levantan material de Internet, ver si los temas de derechos de autor en el tema de la música, por ejemplo, pueden primar sobre el tema del derecho a la información. Creo que va a ser un primer webinar bastante interesante hoy a las 5 de la tarde desde la plataforma de la ANP. Mañana vamos a hablar de desinformación con dos colegas que se conectan desde España. El miércoles sobre jóvenes y mujeres, los retos y desafíos frente a la pandemia. El jueves vamos a tener la sesión solemne central, que la conexión va a ser fundamentalmente con periodistas de regiones para ver cómo han tenido que afrontar desde las regiones como periodistas el tema de la cobertura, el tema de las pérdidas de nuestros colegas. Y el viernes vamos a tener una sesión un poco más amplia con los impactos laborales, del derecho a la comunicación. Esto desde la central, a esto se le suman actividades que también están haciendo colegas de las 107 filiales. Así que va a ser una semana realmente intensa, pero que, reitero, creo que es una buena oportunidad para también demostrar de que no hay pandemia que pare la acción gremial. Si tenemos que adaptarnos a las nuevas plataformas, lo hacemos, y creo que es la mejor vía para mantenernos integrados y capacitados. Creo que la formación es una buena vía, no solo para hacer un mejor trabajo, sino para también replantearnos y entender esta realidad tan compleja que nos está tocando afrontar desde cada una de las generaciones que está cubriendo esta pandemia, ¿no? Hemos visto colegas muy mayores fallecer en el marco de la pandemia, obligados a salir a reportear justamente porque no tienen acceso a una pensión, están condenados a trabajar hasta el fin. Y también es algo en lo que estamos trabajando, porque la pandemia debería dejarnos eso, no solo lecciones profundas en la forma de hacer cobertura periodística, sino también en acciones
que hagan que la situación de protección social del periodista cambie cuando esta pandemia, cuando tengamos vacuna, haya llegado por fin a la línea final. Efectivamente. Muchas gracias, Zulianita, por esta entrevista, por habernos contado un poco también tu parecer respecto a la situación en la que nos encontramos en el caso de la prensa nacional. Muchas gracias nuevamente. Tu despedida, por favor, en esta entrevista. Sí, fundamentalmente, Gina, valorar el trabajo que hacen ustedes. Se lo decía a muchos colegas, creo que la prensa regional y el periodismo local se la ha jugado en esta pandemia, o desde las calles o haciendo teletrabajo y buscándonosla para no dejar de mantener informada a la colectividad. Creo que han sido los gran olvidados del Estado. Creo que el Estado ha centralizado todas sus medidas en las grandes corporaciones mediáticas, incluso el tema de accesos al plan de Reactiva Perú. Hay muchos medios en regiones que no han podido verse beneficiados por estos programas que buscaban eso, garantizar empleo, subsistencia de micro y pequeñas empresas, y han seguido ahí informando, dilucidando la información buena de la información mala y acercando a la población a noticias de proximidad, que es lo que uno necesita. Alguien en Huaral no necesita saber necesariamente cuántas camas hay disponibles en el Hospital Negreiros del Callao, necesita saber cómo están los servicios de salud en Chancay, cómo están en Lima provincias, en la región. Necesitan eso, información cercana, ¿no? Y eso es lo que dan los medios regionales y los periodistas locales. Y pedirle eso a la colectividad, de que en un día el periodista... sí, las felicitaciones nunca las esperamos, porque uno no hace un trabajo para que a uno lo feliciten. Lo que uno quiere es que la ciudadanía tome conciencia de que intentamos hacer nuestro mejor trabajo, quizás no siempre hagamos lo mejor que queremos, pero que lo hacemos para eso, para darle voz a los que no tienen voz y cumplir con la responsabilidad social que nos toca como periodistas, y que en ese camino nos van a tener siempre, ¿no? Así que saludarlos a ustedes. Creo que la prensa regional y la prensa local le ha dado lecciones al gran periodismo nacional de este país. Muchas gracias, Zuliana, por ese mensaje, y estaremos dialogando en otra oportunidad. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Muchas gracias. Declaraciones de Zuliana Lainez, de la Asociación Nacional